Este día estoy muy contenta de recibir en este estudio a un gran promotor, muy grande artista, y además, pues también un amigo muy querido, Ramón Mora. Bienvenido, Ramón. Este es tu espacio para que el día de hoy platiquemos, ahora sí que de lo que tú nos quieras contar, pero por supuesto yo tengo algunas preguntas, ¿verdad? Sobre todo, me gustaría que te presentes con todo lo que conozco de ti, de todo lo que has hecho y del tiempo que le has dedicado a esto maravilloso que es el arte y la cultura, pero sí me encantaría de viva voz que nos digas pues quién eres, dónde naces, cuál es el origen para los que nos están viendo en otras partes del estado de Sonora, fuera del estado y fuera del país, eh, te conozcan un poco más. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Gladys. Muy contento de esta invitación a esta charla. Bueno, antes que nada, pues también soy Ramón Servando Mora Briceño. Soy artista visual, profesor de artes visuales en el Instituto Tecnológico de Sonora. Soy originario de aquí de Ciudad Obregón. Tengo pues bastantes años trabajando en las artes visuales. Trabajo como instructor de tiempo completo, titular B en el Instituto Tecnológico de Sonora. Muy bien. Nos dices que eres maestro de tiempo completo, eres un gran maestro, un gran profesor, y me consta porque también me he inscrito regularmente en tus cursos que das en los talleres que son abiertos al público en general. Y bueno, yo conozco de ti, sé que estudiaste además, tienes otra carrera que es administración, ¿verdad? Administración de Sí. empresas, que supongo que todo lo que aprendemos los artistas pues siempre nos complementan y nos apoyan, nos ayudan. También supongo que quizá como en mi caso, que nunca pensé, bueno, yo nunca pensé ser artista, ¿no? No estaba en mi, yo solamente me gustaba hacer cosas y transformar materiales y eso, pero en tu caso, Ramón, yo sé, porque he visto algunos documentos, fotografías, que tú, pequeño, estabas muy jovencito cuando incursionaste en el dibujo, en la creación, ¿verdad? De nuevos mundos, los dibujabas, murales y en fin. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo estaba en la primaria, pues, siempre fui muy malo para el deporte. Entonces me ponía como no era tan malo que hacía perder a los equipos, prefería no jugar. Ujú. Entonces me ponía a jugar en la tierra, a dibujar con un palito y era mi forma de divertirme. Era muy observador. Durante las clases a veces podía ser hasta distraído. Recuerdo que en el aula de clases eh, había unas especies como de vitrales en acrílicos, con ilustraciones, eran grabados. En ese entonces pues yo no sabía que eran grabados, pero eran grabados, me llamaba la atención, había imágenes de Benito Juárez, de este Hidalgo, de ilustraciones botánicas. Había un, me llamaba mucho la atención por las imágenes, pero también porque estaban firmados y en uno de esos grabados decía un apellido Mora, ¿no? Me llamaba la atención, ¿no? Eran grabados de la época del taller de gráfica popular, Ok. algún proyecto que debió haber sido. Entonces me llamaba mucho la atención observar las imágenes. Ya como en el quinto año me tocó conocer a un maestro, ¿no? El maestro Alfredo Acedo, el cual pues tuvieron la iniciativa junto con otros maestros de crear talleres de arte por su propia cuenta, ¿no? O sea, para los alumnos. Y pues se abrió un pequeño grupo porque invité a mis amigos, ¿no? A mis amigos les dije, vamos a inscribirnos al grupo de artes plásticas que se va a formar. Entonces los motivé y nada más fuimos los únicos, ¿no? Mis amigos de mi grupo, los que entramos a ese taller. Y fue una gran sorpresa, ¿verdad? Porque a todos nos gustó mucho. Los demás talleres, los de danza, los de música, pues empezaron bien, pero como era una hora o 2 horas antes de salir en el turno vespertino,
pues todos los niños se aprovechaban para irse temprano, ¿verdad? Entonces, pues no pudieron seguir. El único taller que siguió fue el de nosotros. Entonces, eh, teníamos la ventaja de que el maestro pues era un apasionado por las artes visuales y eso nos lo transmitía. Entonces, nos ponía música, nos daba los materiales para empezar a crear, o nosotros los comprábamos, los construíamos. El maestro venía de una formación muy buena, ¿no? Él era maestro docente, pero tomaba cursos en los veranos en la Ciudad de México. Entonces, a esa edad y en ese tiempo, pues no había tiendas aquí de arte donde se pudiera conseguir, no había una tienda nada más. Y y muchos de los materiales los teníamos que hacer. A mí me fascinaba mucho la forma como el maestro experimentaba y nos podíamos crear algunos de esos sustratos o materiales para poder trabajar. Eh, por ejemplo, nosotros preparábamos el gesso, lo que se llama ahora el gesso, ¿no? Hacíamos las imprimaciones con algunos químicos, blanco de zinc, lo poníamos en un botecito, lo calentábamos, pero también creábamos hasta la hornilla, ¿no? O sea, con un ladrillo, el maestro hacía un canalito en el ladrillo, le ponía una resistencia y lo conectaba a la energía eléctrica. Entonces, todo eso pues a mí me hizo despertar mucho el sentido de la experimentación. Entonces, pues eso fue creo que la principal motivación infantil que yo tuve, ¿no? Para poder iniciar, ¿no? También, pues ahí le ayudé a hacer algún mural al maestro. Hacíamos fotografía, revelado blanco y negro. Imagínense para mí, un niño que no había tenido contacto con el arte y de pronto pues descubrir todos esos materiales. Entrar a un cuarto oscuro de donde se proyectaba la imagen en rojo primero y luego se le ponía la luz y se revelaba. Para mí eso fue como descubrir magia, Ujú. que la imagen podía quedar en un papel. O sea, hicimos no solamente fotografía, trabajamos con materiales, óleo, acuarela, sobre bastidores que nosotros hacíamos, como lo repito. Creo que en ese tiempo no había mucho, ¿no? Y nos motivó también a hacer una exposición. Me acuerdo que tuvimos la primera exposición en la que participé, fue una exposición que la hicimos en el pasillo del Palacio Municipal. Ok. Fue en 1980. En esa exposición, pues tuvimos muchos comentarios de que pues parecían que eran cuadros de adultos, porque eran con óleo y eran en bastidor, pues, o sea, algo poco común aquí. De hecho, en esa primera exposición tuve mi primera venta. Ok. Tuve mi primera venta y, y en ese tiempo había yo participado en un concurso de escultura en arena por invitación también del maestro. En ese había quedado yo con un segundo lugar aquí en el municipio de Cajeme y posteriormente había ganado un tercer lugar en el estado de escultura en arena. Hice un chacmol. Entonces, el premio era un viaje a Mazatlán. Ok. Entonces, a un campamento. Pero bueno, fue cuando me pusieron en uno de mis cuadros que lo querían comprar. Era un funcionario del ayuntamiento que deseaba comprar el cuadro. Entonces me puso una tarjetita, se la llevé al maestro y le dije, maestro, yo no puedo venderlo porque me tengo que ir. Y me dijo, no te preocupes, yo te lo vendo. Y pues tuvo a bien solicitar una carta, un oficio, donde constaba de mi primer cuadro vendido, Ay, ¿verdad? qué maravilla. Todavía lo conservo, por cierto, ¿verdad? Y bueno, cuando llegué, pues ya me entregó los 300 pesotes Qué maravilla. y, y el oficio
que aún conservo, ¿no? Entonces, no sé qué habrá pasado con esa pintura, pues era un cuadro infantil, ¿no? Seguramente Ujú. terminó tirado en alguna parte, ¿no? Pero fue una experiencia que a mí me dejó también. Creo que, Fíjate, qué maravilla, te voy a tomar un poquito la palabra. Qué maravilla lo que me estás platicando, porque tu formación fue una formación en un laboratorio. Creo que los que nos dedicamos a esto sabemos que crear de forma plástica, ¿no? sí, Como lo hacemos, aunque sea arte visual también, como la fotografía y todo, pues es un gran laboratorio en donde el artista pues finalmente va encontrando a través de esos materiales pues su lenguaje o lo que quiere decir. Pero además, mi observación ahorita en lo que me comentas es que qué importante para una persona como tú, un niño en ese momento, un formador, ¿verdad? Más allá del maestro es un formador, una persona que va llevando al alumno o a la alumna, en cualquiera de los casos, y le va abriendo un camino, y le va abriendo un mundo y tiene confianza, ¿verdad? En el talento que ve, tiene confianza en esa importancia que tiene el taller, ¿verdad? En esa importancia que tiene que el artista es pues multidisciplinario, ¿no? Como hacer la hornilla y todo esto. Entonces, sí, bueno, y ese aprendizaje creo que te quedó muy marcado porque eres un maestro que también me consta que motivas al creador, a la persona que pasa por tu aula, a no tenerle miedo a la experimentación, ¿verdad? A llevar la técnica hasta sus últimas consecuencias y soltarse, ¿verdad? Soltarse. Entonces creo pues, que es bien significativo, ¿no? Y como aprendizaje en general, para los que nos dedicamos a esto, las nuevas generaciones, aún con las nuevas tecnologías, pues qué importante ir a las profundidades de cómo crear una obra y de qué está hecha realmente pues, para poder controlar la materia, así ¿no? es. Creo que por ahí, bueno, esa es mi observación, No ¿no? sé, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el hecho de tener ahí un formador que al menos que te dé las herramientas o que cree el ambiente, que te ayude en el sentido de no decirte lo que tienes que hacer, sino darte un lenguaje con el cual te puedes expresar, Ujú. que te dé también conocimientos sobre música, porque pues ya no solamente era eso, ¿no? Poníamos música, nunca nos dijo, escuchen esto, lo ponía, nos daba alternativas, Ujú. escuchábamos, por eso, bueno, estoy muy agradecido en este caso con el maestro Alfredo Acedo, que actualmente también es mi amigo, ¿verdad? Sí, Igual que claro. su esposa, Mina, y su familia. Entonces, sí, es muy importante los procesos formativos, Ujú. eh, la guía de alguien que la educación infantil, por eso desde un Ujú. inicio es importante, ¿no? ¿Y en qué momento tú ya decides? Porque bueno, esta parte que es sumamente divertida, el trabajar, el experimentar, ¿no? Como los que tuvimos la oportunidad esa de experimentar con materiales y hacer cosas. Porque simple y sencillamente había algo que nos llamaba, nos atrapaba, nos gustaba, como nos sigue gustando, que viene siendo la actividad de manipular materiales, en fin, ¿no? Pero bueno, hay un momento en el que ya decides dedicarte al arte o deciden por ti. Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de que pues, tienes el talento, tienes la energía, la constancia, la disciplina, porque pues, obviamente no se puede ser un artista sin esa disciplina y el conocimiento, pues porque no eres un improvisado, obviamente, y los que están en el medio pues, te observan o te observamos y te llaman. Entonces, por eso te digo, a veces no es una decisión, sino que es un despertar y dicen, oye, este es tu camino, ¿verdad? Ese es tu camino, que lo puedes hacer muy bien, que tienes la capacidad, porque obviamente no todos los artistas somos maestros, ¿no? Y eso es definitivo, eh, porque pues no todos tenemos también esa parte formativa, ¿no? Que te lleva a formar a otros y que se entienda, porque
a veces queremos que todos los artistas sean formadores y no es así, ¿no? Yo creo que también hay otra parte ahí, un carisma particular que se desarrolla o ya lo tienes, ¿no? ¿Y cómo fue eso? Bueno, fueron las circunstancias tal vez, ¿no? O sea, ya decidí a dedicarme, ¿no? O sea, lo tuve muy claro, ¿no? Desde esas primeras, de esos primeros tiempos en el arte, dije, ese es el camino que yo quiero seguir. Mm, Eh, Tal vez en un principio no tuve las posibilidades de hacerlo directamente, ¿no? Porque estuve estudiando primero una licenciatura en administración, pero a pesar de que estaba estudiando la carrera de administración, tomaba los talleres de artes visuales. Previo, pues en la preparatoria entré a lo que es el área de dibujo técnico. Estuve también trabajando como dibujante industrial en una fábrica por 3 años, okey. haciendo planos industriales, una fábrica muy grande. Pues hacía los planos de las instalaciones, en los hilos, en los molinos de oleaginosas, conocía los procesos y bueno, pues era lo que podía hacer en ese momento, ¿no? O sea, por cuestiones pues que no podía salir, no tenía los recursos para salir a estudiar artes, que era lo que deseaba estudiar de un principio, pero sí tuve la posibilidad de estar en los talleres de Litson como estudiante. Ujú. Entonces, los talleres de Litson, pues en ese tiempo acababa de llegar el maestro Héctor Martínez Arteche, tenía pocos años de haber llegado, y pues también estaba el maestro Enrique Espinosa Pinales. Y pues ahí ese acercamiento a los Ujú. talleres de Litson, pues también primero como estudiante me interesó ya la parte de la docencia, ¿no? Entonces me acerqué a la escuela y pues afortunadamente pues me entrevisté con la maestra Conchita Camarena, de la cual pues me dio las facilidades y afortunadamente pues el maestro ya me conocía, ¿no? En cuanto me vio pues dijo, pues bienvenido, ¿no? Yo lo conozco, yo había tomado algunos talleres con el maestro y y pues ese fue mi acercamiento a la parte docente, ¿no? El maestro Arteche, pues cuando me entrevistó, pues me dijo, ¿qué es lo que te apasiona de las artes visuales? Le dije yo, pues a mí me apasiona el grabado. Bueno, pues vas a impartir grabado. Y es como ya yo empiezo a impartir los cursos del grabado uno, grabado 2 ahí en el Itson. Por cierto, de ese primer grupo que yo tuve, la primera vez que yo di clases, eh, pues de ese mismo grupo de mis alumnos, ahorita son maestros. Actualmente es donde yo trabajo, en el edificio Churubusco de Artes Visuales. Ahí está José Luis Aguiar Peregrín, está Alejandro Ballesteros, está Jesús Osuna. Fueron de mis primeros alumnos ahí Mm. en el Itson. Oye, pues qué maravilla, sí, es tu lenguaje, artístico, básicamente, porque yo sé que tienes una formación completa Sí, dentro de las artes plásticas y visuales, pero tu lenguaje básicamente, te conocemos y te reconocemos, en el grabado, ¿verdad? Y en el grabado, pues, muy interesante, porque manejas una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de técnicas mixtas, en fin, y que es, pues, digo, eres un maestro con mucho reconocimiento en esa área, ¿no? sí, Obviamente, tú elegiste, sí, muchas ¿sí? gracias. No sé si fue por Ujú, meramente gusto o si sea algo que ya era un camino que tenía que seguir, porque las circunstancias por ahí me fueron llevando. ujú. Eh, Cuando yo empecé a tomar los cursos de grabado en el Litson, al poco tiempo descubrí que yo tenía una familia de grabadores en Guadalajara. Okey. Eran grabadores, pero eran grabadores comerciales, ¿no? Ujú, Se hacían fotograbado. okey. Ellos tenían un taller que hacían grabados, escudos para toda la República. Entonces, Ujú, yo aprendí las técnicas del fotograbado.
del- todos los procesos de químicos, de cómo grabar los diferentes metales, Ujú. pero también como yo ya había tomado cursos de grabado tradicional, grabado en linóleo, silografía, incluso grabado en metal, agua fuerte, agua tintas, barnices blandos, ¿no? Esas técnicas tradicionales del grabado. En ese tiempo que yo estuve aprendiendo y luego trabajando por mi cuenta, que fue en los años 90, vi esa posibilidad de ese vínculo de las técnicas del fotograbado con, con las técnicas tradicionales del grabado. En ese tiempo, pues no había mucha información del internet, ¿no? Apenas estaba en sus inicios. Entonces, mucho de lo teníamos que hacer, ¿no? De investigarlo por nuestra cuenta o explorarlo, ¿no? Entonces, yo en mi caso, como aprendí esas técnicas, vi esa posibilidad y las empecé a realizar. En mis primeros ejercicios que yo hice como alumno de Litson, en ese entonces pues no se aplicaba nada de eso, ¿no? Entonces, eh, hacía combinaciones. Por ejemplo, la placa del agua fuerte la limpiaba y le ponía una emulsión sensible y luego podía agarrar una textura vegetal, ¿no? Por ejemplo, unas ramitas que tienen así diseños como un helecho, ¿no? Algo así, pequeños. Y lo ponía sobre la placa y lo exponía a la luz del sol, lo revelaba y luego lo grababa al agua fuerte y luego le trabajaba líneas a mano. Entonces, en esos primeros ejercicios del año 90, por ejemplo, ya experimentaba con los procesos esos, con esa mezcla. Luego me tocó hacer unos fotograbados que ahí quedaron, los imprimí y, y afortunadamente ya como docente en esta carrera de profesional asociado, salió el proyecto de hacer la licenciatura en artes visuales, lo que yo siempre había querido estudiar, eh, por un convenio de Litson con la Universidad de Guadalajara. Y en este caso, pues tuve una maestra, Marisa Boullosa, que, bueno, ella tenía también una formación muy importante en la gráfica contemporánea en esos tiempos, ¿no? Entonces, yo le muestro los trabajos que yo ya había hecho de 15 años atrás y me dice, oye, pero estas placas son muy actuales, ¿no? O sea, se sorprendió en ese sentido, ¿no? Le digo, lo que pasa es que yo hago fotograbado y pues me gusta explorar. Entonces, por ese sentido, yo creo que siempre he buscado la relación de las nuevas formas de hacer e Ujú. incorporarlas en los métodos tradicionales, ¿no? Los medios mixtos. Fíjate que esto que dices es muy interesante porque, bueno, yo te reconozco como realmente, para mi gusto, de los artistas actuales aquí en Ciudad Obregón, que conoces más técnicas, que desarrollas más técnicas, que mezclas más técnicas, porque habemos algunas personas que nos dedicamos a veces al grabado. Pero en tu caso creo que eso es muy interesante y bueno, también por eso yo no dejo tus talleres, porque siempre aprendo algo, porque por supuesto eres un artista que ha experimentado, que tienes la experiencia suficiente, ¿verdad? Y no te limitas porque sigues aprendiendo, eh, has pasado desde las técnicas más duras, ¿no? Con ácidos y ahora, bueno, con todas estas técnicas que son menos tóxicas, que no por eso son menos valiosas, ¿verdad? Pero también reconozco, Ramón, que has sostenido estos talleres de grabado porque mucho tiempo se cayeron. Sí, Quiero decir, hubo personas que se alejaron de los talleres que en ese momento, básicamente los únicos talleres que eran del Instituto de Litson, sí, ¿verdad? Y se cayeron. ¿Por qué? Por pues, circunstancias que suceden en todos lados, ¿no? Y había pocos personas con el equipo suficiente para realizar grabado. Otros maestros buenísimos como es el maestro Enrique Espinosa Pinales, pero bueno, él igual muy en su propio taller
y con su trabajo también, pero realmente el taller más sólido era el de Litson. Y en ese tiempo yo recuerdo que tú, como buen impulsor de algo que te apasiona y como, creo, como un promotor cultural, ¿verdad? Porque así te veo también, como un promotor de una técnica muy desconocida todavía, ¿verdad? De una técnica extraordinaria, a mí me encanta. Pues te enfrentaste a este mundo de acá de Ciudad Obregón, en donde, pues, obviamente existía la resistencia, porque si no tienes el equipo, una serie de cosas, pero lo reviviste. Es decir, volvió aquello porque yo recuerdo, hablabas y siempre estuviste muy creyendo en este proyecto. Y uno de los resultados, me voy a adelantar a lo que tú vas a decir, pero uno de los grandes resultados es que hay muchos talleres ahora, pequeños proyectos como el mío, como el de Dora Luz Sarmiento, como el de Claudia Encinas y Evangelina, Evangelina, Perla, Perla y otros, sí, porque sí, sí. hay otros también y hay otros talleres que se abrieron también. Oye, pues qué maravilla, eres un promotor cultural y sobre todo un promotor de una técnica que cuando te metes al laboratorio, sí, es de mucho oficio, de mucho trabajo, pero la has mantenido viva, o sea, le has dado otro nivel, porque sí es producto de eso, ¿no? El que haya ahorita y que exista. Nos has enamorado, vaya, del grabado, ¿no? Es que bueno, yo creo que si uno puede contagiar un poco Ujú. de esa pasión, ¿no? A los demás, y si luego esos otros pueden contagiar a otros más, creo Mm, que estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? ujú. Las técnicas de grabado, pues como mencionas, sí requieren a veces mucho oficio, dedicación. Muchas veces tuve en mis grupos alumnos que decían, ay no, pero se ensucian las manos o no me sale a la primera. Ujú, Y luego ya después me andaban buscando para volver a hacerlo, ¿no? O sea, ujú, yo creo que el grabado es parte de esa pasión que tiene esa magia, ujú, ¿no? Es, para mí es muy apasionante, me fascina ujú, mucho. Creo que es muy positivo que existan más talleres, que se difunda. Es una labor muy buena la que ujú. tú haces en tu taller, en tu galería. Y pues entre más se reconozca, pues también los artistas van a ser pues más valorados, ¿sí? Y fíjate, algo que se agradece muchísimo, y yo en lo particular así lo veo, cuando han venido maestros de la Ciudad de México, obviamente doctores en artes, personas que tienen un gran oficio, que tienen una gran experiencia, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y creo que existió el reconocimiento, ¿verdad? De que ¿cuántas? Porque obviamente si lo ves en población, pues es una población, se podría decir, pequeña, ¿no? Habrá, ¿qué será? 30 personas haciendo grabado en Ciudad Obregón, así ya de una forma Sí. semiprofesional y algunos ya profesional, pero muy sólido el trabajo y me lo comentaron algunos de estos maestros que venían y decían, oye, aquí qué pasa en Ciudad Obregón, ¿no? Y yo creo que es producto de eso, yo te lo reconozco, y porque no es fácil, ¿no? El grabado en muchos sentidos, a veces no entenderlo, pero más allá de realizarlo, aquellas personas que pasaron por tus talleres o han pasado por nuestros talleres, la experiencia con el grabado no solo te hace hacer una buena obra, obviamente, técnicamente, en fin, sino además un buen público, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. un público para el grabado. Eso debe ser, pues, o sea, uno trabaja, uno hace sus cosas, pero pues así como las hace, también las tiene que mostrar. Ujú, Y la creación de públicos también es una parte fundamental que debe ujú, trabajar el artista. A veces nos encerramos, ¿no? ujú, Pero debe ser una de las actividades también el ujú. promover lo que uno hace para que sea valorado.
sea, si las personas no saben cómo se imprime una placa de grabado de agua fuerte, no sabe lo que es la técnica del agua fuerte, a lo mejor cree que nada más lo imprimen en una impresora y ya nomás lo firman. No saben todo el oficio que hay detrás. Sí lo tenemos que realizar, ¿no? Y además has realizado algunos proyectos sumamente interesantes, ¿verdad? Con placas de gran formato. Si a alguien le queda duda, coméntenos ahí cuando escuchen o ven esta grabación, porque creo que es importante, eso pretende este espacio. Has hecho exposiciones, ¿verdad? En diferentes lugares con estos proyectos que tú has creado desde los talleres. Ha, has- Ha habido participación a otros niveles, también no solo local, y pues se va quedando una huella importante en la historia del arte y la historia de la cultura de la región, ¿verdad? Sí. Creo es muy importante mencionarlo, creo yo, y bueno, y que no descansas, ¿cómo surge tanto Mira, pensar? lo que comentabas anteriormente de los maestros que hemos tenido la fortuna de que, pues por gestiones han estado aquí tanto de organizaciones como APALVA o de Litson o de otras instituciones, pues han venido y que mencionas que pues han visto que no estamos tan verdes, ¿no? O sea, Ujú, en el sentido de que, pues, el grabado, pues, se requiere a veces, pues, pues, al menos tener una prensa, tener algunas ujú, instalaciones y, pues, el hecho de que han venido de las personas así que son más reconocidas a nivel nacional e internacional en cuestiones de la gráfica y que nos reconozcan el ujú. talento que hay en las personas, lo que ya han hecho anteriormente. Creo que eso habla bien de lo que se ha hecho. Nosotros debemos de seguir creando las, las condiciones para que se sigan Ujú. dando eventos de este tipo. Participar en exposiciones a nivel nacional o internacional, como en el caso de la pandemia, ¿no? Que fue un momento que empezamos a hacer relación con otros artistas a nivel internacional y que nos dieron la posibilidad de participar en proyectos expositivos tanto a nivel curatorial, invitando a artistas de toda la República y, pues eso también nos trajo esas posibilidades de abrirnos a hacer proyectos, ¿no? Hacer proyectos no solamente entre nosotros, los artistas regionales. Creo que todavía nos hace falta trabajar en ese sentido, pero sí creo que estamos en un nivel que podemos participar con cualquier artista, ¿no? De la República. Esto que acaba de suceder justamente, yo quiero suponer que surge de esto, ¿no? Esto que se creó, este festival, este primer festival que lleva el nombre de Héctor Martínez Arteche, creo, aquí en Ciudad Obregón, pero que no es solamente local, sino que hay una exhibición, todavía está presente en el Museo Sonora en la Revolución, eh, que es bien interesante porque hay obras que vienen de otras partes del país, hay muchos jóvenes también, ¿no? Obras extraordinarias, hay cosas muy interesantes ver, formatos, ¿no? Grandes formatos, pequeños formatos, todos los niveles. Pero finalmente, pues qué maravilla, yo aplaudo eso, no sé cómo tuviste esto. Yo supongo que esto surge también ahí de tu taller, ¿no? Un poco, Bueno, de tus talleres. en los talleres de grabado de Litson, ahí en el taller de grabado, bueno, en este semestre que surgió el proyecto del primer festival del grabado, pues estaba la maestra Yolanda Jaramillo, que ella pues tiene un contacto con los artistas de Oaxaca y ella es la que traía el proyecto, ¿no? De hacer este festival del grabado. Ella estaba también inscrita ahí en el taller, entonces nos estaba comentando y pues
le dije, pues esto está genial, ¿no? Tenemos que enriquecerlo, ver cómo podemos participar. Eh, Ahí salieron las sugerencias para poder, no sé, generar conferencias, también incluir el acervo de Litson, Ujú. pero también abrir esa posibilidad para iniciar un festival a futuro, ¿no? Ujú. Pues en ese momento no se tenía un nombre, ¿no? Entonces, eh, pues ya durante el inicio del festival, pues ya surgió la idea, ¿no? De ponerle Héctor Martínez Arteche, lo Ujú. cual fue un atinado comentario de la directora de Cultura del Instituto Sonorense. Entonces, de este, y la idea es continuar con ese proyecto, sumar a más Sí. instituciones y también sumar a más artistas a Ujú. nivel nacional. Y qué interesante porque está el acervo, acervo que conserva Itson de grabado, ¿verdad? Que pocas veces lo vemos en el público. A mí me parece que igual aplaudo y festejo porque es una gran oportunidad para las personas locales ver lo que se está haciendo en otros lados y también los artistas foráneos, pues que son recibidos aquí con su obra, pues igual, ¿verdad? Ponernos en ese contacto y qué mejor que un festival, me parece que es algo sumamente importante. Pero bueno, Ramón, tú eres muy inquieto, has estudiado un chorro de cosas, no solamente estás sumergido en las técnicas de pintura, grabado, etcétera, porque hasta maestro de cerámica, de todo, ¿no? Has sido, por supuesto, multidisciplinario, pero además de todo, pues estudiaste, ¿cuántas maestrías llevas? Bueno, acabo de concluir, tengo un poco la maestría en educación artística en la UAS, Mm. ¿sí? Y pues espero pronto tener otro proyecto por ahí. Ay, qué maravilla. Bueno, igual es muy padre porque siempre nos traen ideas frescas, ¿verdad? Todas estas experiencias eh, de ir a la parte académica, bueno, a mí me gusta, porque nos enriquece en muchos sentidos, ¿no? Sí, Siempre hay algo que aprender, sobre todo en Sinaloa, que hay muy buen movimiento también artístico. Y bueno, yo me imagino, yo te imagino a ti siempre artista. Es decir, el día que dejes las aulas, supongo que pues ya tienes tu espacio, también tienes tu taller, ¿no? Tienes así es. un espacio en tu propio taller de producción y me imagino que un día solamente te dedicarás al grabado. Eso espero. Eso espero, sí, me he preparado para eso. Tengo mi propio taller y creo que para el arte o para el artista es importante tener el espacio y el tiempo libre. Mm. Yo no me asusto por decir qué voy a hacer si algún día ya no estoy trabajando en esto porque me jubilé o algo así, ¿no? Que todavía le falta muchos años, ¿no? Ujú. Para eso. Pero creo que en los momentos más creativos, en mi caso, Ujú. son en el tiempo que no tengo nada que hacer, ¿no? Que Sí, bueno. tengo el tiempo para centrarme en mi propio proceso creativo, encerrarme, olvidarme de mucho, hasta a veces hasta de comer. Ujú. Y pues siempre he tenido un problema, ¿no? Yo batallo mucho para concentrarme. Y eso fue problemas hasta en la escuela, ¿no? Pero tengo ese problema para concentrarme, pero también me puedo concentrar mucho Ujú. en una cosa. Entonces yo cuando me centro en algo, empiezo a explorar y Ujú. empiezo a investigar y a experimentar. Y eso me gusta, ¿no? Y espero hacerlo al 100% algún día, ¿no? Sí. Claro, basado, por supuesto, en el oficio, en la experiencia y lo que eres capaz de hacer, porque sabemos que una obra la puedes realizar en una hora
y eso es, pues, producto, ¿verdad? Precisamente de toda esa experiencia que ya tienes del conocimiento del dominio de los materiales. Y hablando de esto de del dominio de los materiales, ¿cómo ves? Supongo que muy pronto te veré experimentando con lo digital también, si es que no lo haces ya. Ya lo hago de hace ¡Ah, qué tiempo, maravilla! ya hace tiempo, Qué ya maravilla. hace tiempo. Eh, Creo que es todo lo que es la tecnología, lo podemos unir al arte. Ujú, Ciencia, tecnología y ujú, arte están muy relacionados o ujú, pueden estar muy relacionados. Yo no soy así como que domine programas y ujú. de diseño y Photoshop y esas cosas, ¿no? Pero de creo que sí, sí es factible y sí lo he hecho, ¿no? Por ejemplo, me gusta experimentar con algunas técnicas del diseño, Ujú, por ejemplo, la creación de fractales por medios digitales y crear ujú, formas orgánicas, ujú, llevarlas al terreno del grabado tradicional. Entonces es una mezcla de medios digitales, pero combinados con los medios tradicionales como el agua fuerte, el agua tinta, con los cuales también se puede trabajar. ¿y cómo ves el panorama local? ¿Cómo ves tú, eh, todos estos, espacios que están surgiendo, verdad? Hablábamos ahorita de las personas que estamos trabajando esto, que ahora sí que, ¿cómo no quedarnos sueltos? ¿No? Cada quien, haciendo lo suyo y cómo mantenernos en que sea realmente un proyecto individual, pero común también, Sí, ¿verdad? Para que otros se enriquezcan también, ¿no? sí, es importante que de alguna forma estemos unidos. A pesar de los proyectos individuales, el camino individual, cada quien tiene sus procesos creativos, independientes, ¿no? Pero sí requerimos de alguna forma mantenernos unidos en proyectos de que nos permitan pues también salir afuera, ¿no? Que no es lo Ujú, mismo de forma individual estar ujú, tocando puertas o estar haciéndose oír que estar en grupo. Creo que de alguna forma es importante, ¿no? ujú, A pesar de que pues tengamos nuestras propias individualidades, ujú. nuestras formas de hacer las cosas y pues ya dependerá de eso, ¿no? Y en este caso, en la institución, por ejemplo, que ha sido una gran institución como el ITSON, que ha sido pues, una gran promotora de alguna manera, ¿verdad? De abrir esos espacios, de tener los equipos, de ofrecer los cursos, porque sabemos que siempre los talleres de arte pues, no son masivos, ¿no? Pero mantener esta matrícula, ¿verdad? Y ir mejorando siempre el taller, traer proyectos allí. Y esto del acervo que es muy importante, ¿continúa el acervo? ¿Se está haciendo, enriqueciendo este acervo desde los talleres o cómo vamos con eso? Bueno, en el caso del Instituto Tecnológico de Sonora, pues sí, es una institución que se ha preocupado por fortalecer lo que son las artes visuales, en este caso en la región. Creo que ha sido desde tiempo atrás la institución que al menos inició con esto, ¿no? De la promoción de las artes visuales y que pues actualmente pues otras instituciones también lo hacen y qué bueno, ¿verdad? Eh, sí, sí se deben de seguir fomentando que, por ejemplo, proyectos como el acervo se siga enriqueciendo, ¿no? Sí se está trabajando en cuestiones del acervo, por ejemplo, ahorita lo que se ha estado haciendo cada año es con lo que ya se tiene, son proyectos de enmarcado, Ok. o sea, para que determinados proyectos, determinada cantidad de grabados de los que ya se tienen, se sigan
que se puedan seguir montando para mostrar lo que ya se ha hecho. Mm. Entonces ya con esto, pues se ha fomentado que lo que se ha realizado, lo que tuvimos en cuanto a el último material que se incluyó dentro del acervo fue mucha obra del diplomado de experimentación gráfica, Ok, con lo cual fueron una gran cantidad de grabados que se sí. incorporaron al acervo. Y pues de esos grabados, pues también se hizo una selección para que pudieran ser enmarcados debidamente con su María Luisa, y pues también otros grabados que ya estaban dentro del acervo. Ok. Entonces, con esto, pues se fomenta que el acervo se siga enriqueciendo de alguna forma, ¿no? Ujú. Sí, también hay otras formas que se puede llegar a enriquecer Ujú. y bueno, se analizarán en su momento, ¿no? Con las autoridades. Por ejemplo, se puede promover algún tipo de certamen o Ujú. concurso de grabado que Ujú. permita también pues tener obra de otros artistas en base a una selección Ujú. o pues también que la misma obra de los talleres que se siga incorporando como se hacía antes, Claro. ¿no? Sí, muy bien. Bueno, es que se me hace sumamente importante e interesante para el tema histórico, ¿no? Sí, Porque nosotros que iniciamos ahí en estos talleres, al igual que tú, eh, pues pensamos que ya pasó ayer, ¿no? Pero realmente el tiempo pasa y han quedado personas que ya no están con nosotros y han quedado obras muy importantes que se han hecho ahí, que se han realizado y pues es importante para las nuevas generaciones, ¿no? sí, Entonces creo que pues supongo que tú sostienes y al igual que has empujado bastante para que el grabado siga teniendo ese espacio, sí. ¿no? Y ¿qué proyectos tienes como artista, supongo, a nivel individual? Esperamos verte pronto en algún espacio a ti de forma individual y pues que nos comentes, ¿no? ¿Qué sigue contigo, Ramón? Ya creando un proyecto que, bueno, espero que pronto lo puedan ya, ya lo puedan mostrar, ¿verdad? Sí. Entonces, ya completo. Creo que no es tanto el uso de la tecnología o de la técnica en sí, ¿no? Ujú. Sino cómo el artista puede emplear esos recursos para poder expresar, ¿sí? O sea, no se trata de solamente dominar técnicas o tener así como que muchas, ¿no? Esos sí te sirven como recursos para Claro. poder crear la obra. Entonces, en base a esos recursos que tengas, pues ya en su momento vas a poder expresar lo que tú quieras, ¿no? Entonces, y mencionabas eso de que muchas veces pues uno no está creando, ¿no? Mm. Pero no está creando, pero de alguna forma se está enriqueciendo Ujú. visualmente, está analizando, observando, y es lo que mencionaba el maestro Vidal, ¿no? Ujú. Entonces, sí, en su momento va a llegar ese preciso momento donde todos esos recursos ya los vas a plasmar en la obra y a lo mejor van a ser muy rápidos, ¿no? Pero sí, sí traen un gran trabajo detrás. Entonces, la cuestión tecnológica, pues sí, viene dando pasos y ahora con lo que mencionan de la inteligencia artificial y todo eso, si me van a ver usando, quién sabe, a lo mejor eso lo Ujú. va a usar alguien más de otra Ujú. forma. A mí me interesa mucho la gráfica tradicional, pero también la combinación de con estos métodos Ujú. actuales, los que están a mis posibilidades, ¿verdad? Ujú. A lo mejor limitados, pero que yo le veo también ventajas, ¿no? Y los voy a seguir utilizando. Ujú. Quizás en mis proyectos que yo tenga a futuro o que vaya a presentar, seguramente voy a utilizar esos recursos digitales eh, con materiales también más accesibles o contemporáneos, pero también las técnicas tradicionales en combinación, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que precisamente un buen artista pues no puede negar el,
la tecnología, porque siempre la hemos utilizado, hablábamos acá afuera Sí, antes que pues, el lápiz es tecnología, o sea, son avances tecnológicos, ¿verdad? El hombre, pues no nos podemos detener, pero algo que es cierto, y creo que en eso hemos de estar de acuerdo, en que finalmente la construcción de una buena obra, pues va más allá de la técnica, ¿no? O sea, sí, que la técnica lo sustenta, pero una buena obra, pues es un trabajo intelectual. sí, ¿No? Es un proceso intelectual, es de el acuerdo. mensaje también. Si no tienes un conocimiento o una claridad en lo que es la espacialidad, el color, etcétera, y todos los recursos, la luz, y todos los recursos, pues obviamente puede quedar una obra eh, técnicamente muy bien realizada, pero pues fallida, Así ¿no? es, Que, sí, que sí se da, por supuesto, y se nos da a todos, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante esa apertura también, porque supongo que vienen jóvenes a ti, ¿no? O como aquí también conmigo, y personas que en la nueva forma de ver el mundo, que es una forma de todo es ya y todo es rápido y todo inmediato, ¿no? Pues imagínate, choca con, con el proceso de una placa, que son sí, días y horas y todo esto, a que lo que nos dedicamos. Pero bueno, es interesante porque también, pues, son formas distintas, ¿no? Y no podemos negar lo que sucede actualmente. Yo creo que lo vemos en las exposiciones y lo vemos en las nuevas formas de expresión. ¿Nos quisieras platicar algo del arte o de algo de lo que has vivido tú como experiencia o de lo que has compartido como experiencia o de las personas que has aprendido? Lo que tú quieras, este espacio es para ti. ¿Y, y qué crees que te ha ayudado a crecer, ¿no? Como artista? ¿Y qué crees cuál es tu legado? Ahora sí que muy complicado se te lo puse, pero yo creo que ser un formador como has sido tú, finalmente, o sea, claro, hay personas que pasan en la vida y pues nomás dejan un rastro negro, ¿no? Pero una mancha, pero bueno, ahí tú tienes un legado. bueno, gracias. Principalmente yo he sido muy feliz, he sido muy afortunado de estar desempeñándome en un área que me ha tocado rodearme de personas a las cuales admiro, aprecio. Entonces, hacer eso, pues para mí, yo no puedo más que sentirme muy afortunado de eso. Ujú. Estar en algo que me apasiona, que me gusta, aprender de mis amigos, de creo que eso para mí ha sido lo más importante. Desarrollarme, trabajar, crear y tener esa ventaja de poder relacionarme con otras personas. De eso es lo más importante. Y si yo puedo aportar algo he aportado algo a otras personas, pues creo que va a ser esa pasión por, 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 eh, por hacer lo que a uno le gusta Ujú. y tener esas posibilidades de expresarse y también de usarlo también para lo que gusten, ¿no? Creo que el arte tiene esas posibilidades, no solamente de mostrar lo bonito, Mm. sino poder expresar cualquier sentimiento o cualquier forma, ¿no? De pensamiento también. Creo que vivimos tiempos difíciles Ujú. y el artista también debe estar comprometido con su entorno. Entonces, creo que si nada más nos centramos en algo, nada más como el arte, como algo decorativo o, o o nada más para estar, no sé, sentirse bien, pues creo que estaríamos limitando esas posibilidades. Creo que sí, a veces podemos ser un poquito más, me gustaría que si alguien quiere utilizar el arte para poder expresar sus ideas, sería para mí formidable, ¿no? Que lo siga haciendo, ¿no?
pero pues Qué cada quien es maravilla. libre, ¿no? Sí, claro, qué maravilla. Y sabes que ahorita que mencionabas esto de lo que va enriqueciendo, a mí me llama la atención que tú siempre vas a todas las exposiciones de tus colegas, de tus amigos, de los estudiantes, siempre estás presente, ¿no? Y tus ocupaciones son muchas también, pero siempre te das el tiempo para apoyar, ¿verdad? O sea, eres un público también, eres un muy buen público, ¿no? Porque de pronto en este camino donde hemos caminado y hemos ido a tantas exposiciones, llega un momento en que puede ser el sentimiento de, híjole, otra vez, ¿no? O ya conozco el trabajo de esta persona o lo otro. Pero más sin embargo, siempre te has mantenido muy firme, ¿no? Siempre vas. Siempre estás ahí, sales en todas las fotos. He visto. Pues son mis amigos. Sí, claro, Hay que ¿verdad? apoyar a los amigos, pero también apoyarlos no solamente pues solamente por ir, ¿no? Yo disfruto mucho asistir a las exposiciones cuando puedo, ¿no? Cuando no puedo, pues definitivamente no voy, ¿no? Pero trato Ujú, de estar. ujú, eh, porque creo que, pues, si no nos apoyamos entre nosotros mismos, pues, ¿quién nos va a apoyar, no? sí, Entonces, pero sí, me gusta aprender del trabajo de mis amigos, admiro mucho el trabajo ujú, de mis amigos, ujú, disfruto mucho su trabajo. ujú. Entonces, no solamente es estar por estar, sino también porque también me enriquece, ¿no? Ver el trabajo, ¿no? O sea, yo veo tus grabados y me apasionan tus grabados, Gracias. veo los de Evangelina Ley y me apasionan, los de Perla, los de Perso, los de todos mis salimos, José Luis, Alejandro, de Ujú, muchos ujú. amigos, artistas que hay aquí en la ciudad que son muy talentosos. O sea, me sorprende a mí, o sea, yo humildemente, ¿no? Puedo decir, pues yo solamente hago lo que me apasiona, ¿no? Ujú, De pero yo admiro mucho a las personas que están a mi alrededor, ¿no? ujú, Entonces, de eso creo que es importante, reconocer el trabajo de las personas. ujú, Para mí eso ha sido pilar, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna envidia por el ujú, talento de nadie. ujú, Yo disfruto mucho lo que hago, exploro, me divierto ujú. y trato de expresar mis ideas por medio del arte. Si alguien más lo hace, me da mucho gusto. Si alguien lo puede mostrar a otras Ujú. personas, lo puede vender, pues qué bueno, me da también muchísimo gusto. De Cada quien va eligiendo sus caminos y hay que aprender de ellos, ¿no? De cada uno de Ujú. mis amigos yo trato de aprender un poquito. Muy bien. Sí, me parece pues muy interesante porque sí es cierto, la oportunidad que tenemos de ir a las exposiciones siempre nos va a enriquecer, sobre todo cuando te dedicas a esto, pues observas, ¿verdad? Observas a lo mejor con otra mirada la obra de los artistas y enriquece definitivamente, ¿no? Pero también el estar presente enriquece al público, ¿no? Enriquece porque tú llevas ese mensaje también, tú llevas ese mensaje también, obviamente, a las nuevas generaciones, a todas las personas que se te acercan, a los amigos, porque finalmente amas el arte, ¿no? Y creo que el arte necesita ser amado, Sí, ¿verdad? Necesita ser amado para que siga vivo, ¿no? Aunque obviamente nos va a sobrevivir a todos, por fortuna, ojalá que sí, 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 sí. pero sí, sí necesita ser amado y apreciado, ¿no? Entonces, a mí me da muchísimo gusto que hayas estado aquí. Hay muchísimas cosas, por supuesto, que platicar y todo esto, pero eh, solo si quieres platicarnos algo más tú de experiencias, por supuesto que de eso se trata, ¿no? De charlar y todo. Me da muchísimo gusto que hayas estado aquí, que hayas aceptado la invitación de este espacio para promover, que eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Promover a los artistas, eh, abierto a todos y a todas las que quieran participar aquí, porque esa es la única finalidad, hacer públicos, dar a conocer a los demás. Y además a mí me encanta platicar. Entonces, pues, muchas gracias. Pues antes que nada quiero agradecer el espacio que tienes para poder charlar un poquito
sobre pues el arte, ¿no? Creo que esta labor que realizas es muy importante para que el público pues se entere, si es que no le ha llegado ese mensaje, pues que hay otras alternativas a- en la cuestión cultural y pues esas alternativas nos pueden ayudar como sociedad. De solamente eso, ¿no? Creo que nosotros como artistas, como, como gestores, debemos dar esas alternativas, Ujú. estar así como nuestra gotita de agua que cae en en la piedra dura, ¿no? Poco a poco, ¿no? Entonces, no vamos a hacer un cambio de un día para otro, pero creo que podemos influir en personas, ¿no? Y a final de cuentas, eso puede ser benéfico y es benéfico para la sociedad. Haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, pero creo que estamos en el camino correcto. Sí, haciendo un mundo mejor, Así ¿verdad? es. Y dedicados al arte, y pues la invitación a que también, si en este espacio por ahí hay comentarios para Ramón, y si lo quieren conocer más, vamos a dar a conocer tus redes sociales, por supuesto, y cómo te puedan contactar. eh, ¿Por qué? Porque pues, Ramón tiene obra muy interesante para que lo conozcan y también para aprender de él, por supuesto, ¿verdad? Hay mucho que aprender de ti y mucho más que conocer de ti y el espacio se queda corto para saber tantas cosas. Me surgen muchas ideas de todo lo que nos comentaste, pero bueno, esto para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.